Buenas tardes. El día de hoy, 28 de julio, vamos a tener la clase número 12 de Psicología del Desarrollo Infantil. Tuve problemas con la luz y se me fue un ratito, entonces pues voy a tratar de abordar los temas lo más rápido posible para no comernos el tiempo del siguiente profe, ¿sale? Entonces déjenme compartir pantalla para que continuemos con el tema que ya habíamos abordado la semana pasada acerca del desarrollo cognitivo en la niñez temprana. Ya medio habíamos revisado algunos aspectos, sobre todo desde la postura piagetiana, pero ahora quiero que abordemos, además del desarrollo cognitivo, pues el desarrollo físico, ¿no? Entonces, pues vamos a ir avanzando. En la niñez temprana, pues sería de los 3 a los 6 años, entonces abordaríamos el desarrollo físico y cognitivo de la población de esta edad, al menos en estos dos aspectos. Primero, el desarrollo físico y después el de las habilidades motoras, que están muy relacionados, pero bueno, digamos que relacionados en la medida en que sucede uno a la par del otro, ¿no? Entonces, primero por aspectos del desarrollo físico vamos a revisar, por un lado, el crecimiento y cambio corporal, principalmente, ¿no? Y problemas del sueño, eso sería casi como una pincelada solamente. Luego pasaríamos a uno de los temas que más nos importan, que son las habilidades motoras o el desarrollo de habilidades motoras. Por un lado, las habilidades motoras gruesas y por el otro, las habilidades motoras finas. Oye, aquí esto no se ve muy bien, pero el crecimiento y cambio corporales están aquí. Miren. Crecimiento y cambios corporales coordinados por el sistema nervioso. Esa es una de las premisas que debemos tener presentes a lo largo del tema, ¿no? Del desarrollo físico y el desarrollo cognitivo, que pues son determinados por el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, uno de esos cambios corporales es más notorio, es la delgadez y el crecimiento en cuanto a que pierden la redondez infantil y los niños de esa edad pues ya adquieren la apariencia más delgada, ¿no? El tronco y brazos y piernas se hacen más largos. Otra característica pues es que duermen menos, incluso hay ciertos no trastornos, pero digamos que sí problemas que están asociados también, pues propiamente al sueño, ¿no? O se duermen muy tarde o se despiertan muy temprano, ¿no? Difícilmente ya retoman los mismos hábitos que cuando eran bebés, ¿no? Otro es que aumenta la resistencia física y progresos en habilidades motoras gruesas. Habilidades motoras gruesas, pues en términos generales van a ser como, por ejemplo, correr, brincar, saltar, como todas estas habilidades más relacionadas como tal vez con el deporte o actividades físicas, ¿no? También son capaces de servirse el cereal o atarse las agujetas. Por ejemplo, sería más una habilidad motora fina, ¿no? En esta etapa, los niños de 3 a 6 años empiezan a mostrar preferencia por usar la mano izquierda o la mano derecha. Eso sería la lateralidad, que aquí sería en habilidades motoras, también podría entrar la lateralidad, ¿no? El crecimiento muscular y esquelético sucede con rapidez, es decir, el cartílago se convierte en hueso para proporcionarle al niño una protección de los órganos internos, al tiempo que le da una apariencia más firme, ¿no? Como decíamos, menos redondeada, sino que ya un poco más delgada e incluso más atlética, ¿no? Aumenta también la capacidad de los sistemas respiratorio,
circulatorio e inmunológico, que desde luego van a estar también muy relacionados con esta cuestión de digamos, ya tener este desarrollo cognitivo y físico muy, muy cercano, ¿no? Porque, pues bueno, como empiezan a hacer otro tipo de actividades más como el correr, brincar, andar en bicicleta, etcétera, pues bueno, se necesita que tengan un sistema respiratorio, circulatorio y inmunológico en su mejor, desarrollo, ¿no? Aquí les puse una tabla que de acuerdo con McDowell, Fryer, Ogden y Fliegel, en el 2008 pues hicieron como esta especie de compendio acerca de digamos, la estatura en centímetros y el peso en kilogramos de niños de 3 a 6 años en promedio, ¿no? Ellos dicen que los niños en esta etapa crecen entre 5 y 7 centímetros por año. Aquí, como podemos ver en la tablita, pues está, por ejemplo, de acuerdo con el percentil 50, es decir, 50% de los niños en cada categoría, o sea, 3, 4, 5 y 6, están por encima de este nivel de estatura o peso y 50% están por debajo, ¿no? A los 3 años, pues los niños miden entre 98 centímetros, 98.3, mientras que las niñas alcanzan los 98 centímetros. Y el peso para los niños varones sería de 12.6 y para las niñas de 12.7, ¿no? Qué interesante que a los 3 años las niñas suelen ser más altas que los niños. A los 4 años, para los niños hay una estatura de, suelen ser más pesadas, perdón. La estatura de los niños a los 4 pues ya es notoriamente mayor, ¿no? De 106 centímetros y de niñas de 105.1, mientras que el peso para los varones es de 14.9 y para las niñas de 14.4. A los niños de 5 años tienen una estatura promedio de 114.5 centímetros y las niñas de 111.8 centímetros, mientras que el peso para los varones es de 17.3 y para las niñas de 16.6. Finalmente, a los 6 años, la estatura de los varones es de 120 centímetros, 120.9, mientras que para las niñas sería de 118.4, el peso en kilogramos, para varones de 19.5 kilogramos y en las niñas 18.21 kilogramos. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, aunque este es un estudio que se hizo entre el 2003 y el 2006, ¿no? Es un reporte, digamos, que nos arroja ciertos datos de ese momento, pues bueno, nos permite darnos una idea en la actualidad de cómo está esa variación, tanto en centímetros, o sea, tanto en altura como en peso, en los niños de 3 a 6 años, ¿no? Y pues bueno, también nos sirve para también, digamos, un mapeo en términos de los niños con los que nosotros tengamos, digamos, el contacto, ¿no? La escuela o etcétera, ¿no? En los distintos ámbitos de las ciencias de la educación, ¿no? Donde pues se tiene contacto con los niños y pues es importante tener como esta noción acerca de como cuánto tienen que pesar o medir los niños de 3, 4, 5 o 6 años, ¿no? El desarrollo del cerebro es otro tipo de desarrollo y como les decía, pues está muy, muy presente, ¿no? Sobre todo porque pues el sistema nervioso es el que se va a encargar tanto del desarrollo de los sistemas inmunológico, circulatorio y respiratorio, como también digamos, del desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? A los 4 años de edad, por ejemplo, Limrod y Grid en el 2006 encontraron que hay un aumento en la densidad de la sinapsis en la corteza prefrontal, ¿no? Es decir, que a esa edad
se alcanza el punto más alto de conexiones neuronales entre los niños de 4 años de edad. Déjenme. Les vuelvo a compartir la pantalla porque nos sacó. Listo. A ver. Entonces, como les decía, alcanza su punto más alto la densidad de la sinapsis, es decir, hay más sinapsis, hay más conexiones neuronales, el nivel de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal va a estar muy encargada de, sobre todo, digamos, el pensamiento asociativo, el lenguaje, las relaciones espaciales, la coordinación motora en cuanto al ojo, mano y otras extremidades, ¿no? A los 6 años de edad, por ejemplo, el cerebro ha alcanzado casi el 95% de su volumen máximo, pero existen grandes diferencias individuales. De acuerdo con los autores, el volumen cerebral de 2 niños saludables, es decir, como que se hace una especie de comparación, ¿no? El volumen cerebral de 2 niños saludables de la misma edad con un funcionamiento normal podría diferir hasta en un 50%, ¿no? Entonces es algo que yo también insisto mucho en otras clases, que no hay que generalizar y decir que todos los niños de esa edad son así y asado, ¿no? O sea, al final de cuentas ya hay evidencia que nos dice que incluso los niños de la misma edad y con un funcionamiento normal o similar podrían diferir al menos en un 50% en cuanto al crecimiento del cerebro, ¿no? El crecimiento en términos de conexiones neuronales, sinapsis, etcétera. Otra característica del desarrollo del cerebro en esta etapa es el cambio gradual en el cuerpo calloso que conecta a los hemisferios izquierdo y derecho. Es decir, el cuerpo calloso es ese que conecta a ambos hemisferios, ¿no? Debido a la mielinización progresiva en esta zona, se agiliza la transmisión de la información, así como una mejor integración entre ambos hemisferios. La mielinización progresiva o la mielinización en general es un proceso dentro de la propia sinapsis, dentro del propio crecimiento neuronal, que es, digamos, como una capa delgada de lípidos que cubre a la neurona, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es esa mielinización, digamos, que cubre y protege en términos de las conexiones neuronales que pueda haber y el funcionamiento que está relacionado justo a esta conexión o a estas múltiples conexiones, ¿no? En este caso, pues bueno, sería hacia la mejor integración de ambos hemisferios. De acuerdo con Thompson, en esta etapa de los 3 a los 6 años, el crecimiento más rápido ocurre en el área que sostiene principalmente el pensamiento asociativo, el lenguaje y las relaciones espaciales, que es lo que más o menos les comentaba que pasaba a nivel prefrontal, ¿no? El lenguaje, digamos que en esta edad es donde está más la escritura o el empezar a acercarse a la escritura más bien, ¿no? Tomar el lápiz, hacer garabatos, etc. ¿Qué otra? Las habilidades motoras, como les decía, pues son al menos 2. Por un lado, las habilidades motoras gruesas en la niñez temprana serían en niños de 3 años, de 4 y de 5, ¿no? Esta tablita de Corbin en el 73 nos pone pues estas 3, digamos, edades, ¿no? Los niños de 3 años no pueden girar o detenerse de manera repentina o rápida, pero sí pueden saltar a una distancia de 38 a 60 centímetros, ¿no? Los niños de 4 años pueden controlar de manera más eficiente cuándo comenzar la carrera y girar
pueden saltar a una distancia de 60 a 49, de 60 a 84 centímetros. Chispas, ya se me fue el internet. Híjole.